Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Bienvenidos. Bienvenidas. Dios los bendiga. Quiero darle un tiempecito para que puedan conectarse. Veo que se están conectando, pero no puedo todavía ver sus nombres. Pero buenas noches. Quiero saludarlos primero y darle la bienvenida. Hola, hola, bienvenida, Inia. Dios te bendiga. Bienvenida. Estoy esperando ver sus nombres. Veo que se están conectando, pero todavía no puedo ver los nombres. Quiero saludarlos. Bienvenido, Carmelo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Grande eres, Señor. Dios los bendiga a todos. Quiero saludarlos. Buenas noches, Nelly. Dios te bendiga. Buenas noches, Clarinet. Dios te bendiga. Quiero saludarlos primero y verlos antes de comenzar. Dios me los bendiga a todos. Dios me los bendiga. Buenas noches. Estoy esperando que se conecten para comenzar en esta noche. La mayoría de las veces yo puedo ver sus nombres, pero a veces no. Todos son bienvenidos. Y si no veo sus nombres por aquí y no los pude saludar porque no pude ver sus nombres, los estaré saludando cuando vea sus comentarios. Amén. Los amo a todos y me llena de mucha alegría compartir con todos ustedes por este medio. Y el propósito de este live video que estamos haciendo es para animarlos y que juntos nos acerquemos a Dios, que tanto lo necesitamos. Amén. Voy a comenzar a hablar un poquitito y luego comenzamos con la clase. Por las últimas 3 semanas hemos estado hablando sobre el tema derribando el gigante del miedo, derribando el gigante del desánimo y derribando el gigante de la preocupación. Buenas noches, Manuela. Dios te bendiga. Bienvenida. Y hoy vamos a estar hablando del tema derribando el gigante de la soledad. Buenas noches, Edwin. Dios te bendiga. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema derribando el gigante de la soledad. Antes de comenzar, vamos a orar, vamos a tomar un tiempito para orar e invitar al Espíritu Santo, para que Él nos reciba, porque ya Él estaba aquí antes que nosotros, ¿verdad? Vamos a orar rapidito para comenzar con el tema. Amén. Dios te bendiga, Candy, bienvenida. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más que tú nos das de vida, Señor. Recíbenos en esta noche. Háblanos. Necesitamos escuchar tu voz y lo que tienes que decirnos para derribar el gigante de la soledad. Jesús, afina nuestros oídos para escuchar tu voz. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Recíbenos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Elliot. God bless you, brother. Bueno, pues vamos hoy a comenzar. Vamos a hablar del tema, como le dije, derribando el gigante de la soledad. Y el significado de la palabra soledad es estar solo, sin compañía. O también puede ser un sentimiento de tristeza por la ausencia o muerte de alguna persona. John Donne escribió: en medio de ciudades llenas de gente,
una casa, con familiares. La soledad aflige a muchos. Y aunque la soledad es inevitable, sus efectos se pueden evitar. En su libro 6 Hours One Friday, el autor Max Lucado escribió que estaba caminando por un cementerio y se encontró con una lápida de alguien llamada Grace Smith. Esa tumba con la que él se encontró lo sorprendió grandemente. No tenía fecha de nacimiento o muerte, no tenía datos sobre la vida de esta mujer y dónde trabajaba o los intereses que ella tenía, solo el nombre de la mujer. Y en la inscripción, en la lápida decía: duerme, pero no descansó. Amó, pero no la amaron. Intentó complacer, pero no la complacieron. Murió como ella vivía, sola. Wow, cuando yo leí esto en el libro de Derribando los gigantes de tu vida, que leí esta partecita, tocó mucho mi corazón, porque yo dije, wow, qué testimonio tan triste, haber vivido y muerto sola. La soledad ha sido una epidemia grande en nuestro mundo moderno, y aunque tenemos media docena de formas al alcance de nuestros dedos para comunicarnos con el mundo de afuera, la gente hoy está más sola que nunca en la historia. La soledad crea un sentimiento de vacío en el interior. Muchas personas creen que pueden llenar ese sentimiento de vacío con comida, con drogas, alcohol, sexo, cosas materiales, trabajo y etcétera. Podemos añadirle 20,000 cosas a esa lista, sin saber que lo más importante es tener una relación con Dios. Cuando yo comparto esto con ustedes, me recuerda a mi papá, porque mi papá, él tenía una canción preferida que se titulaba Vacío, y esa era su canción preferida, él siempre la estaba cantando. Y la primera estrofa de esa canción decía: había un vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Ese vacío lo llenó Jesucristo. Ese vacío lo llenó mi Señor. Wow, esa es una canción hermosa y creo que su autor es Papo Rivera, si no me equivoco. Bienvenido, Video, Dios te bendiga. Jessica, Dios te bendiga, mamá. Bienvenida. Jessica Román, mi primita, está por ahí. Dios te bendiga, mamá. Bienvenida. Todos experimentamos la soledad en diferentes tiempos de nuestra vida. Estar a solas no está mal. Es importante sacar tiempo para estar a solas con Dios. Pero la soledad a largo plazo puede tener efectos negativos, tanto físicos como espirituales. Hoy estaremos hablando sobre 3 cosas. La primera va a ser las experiencias de la soledad en la vida. La segunda va a ser algunos personajes de la Biblia que experimentaron la soledad. Y la tercera va a ser cómo podemos escapar de los efectos negativos de la soledad. Vamos a comenzar con el primero. Buenas noches, Axel. Dios te bendiga. Bienvenido. Vamos a empezar con el primero, las experiencias de la soledad en la vida. Diferentes etapas en nuestra vida resultan en diferentes tipos de soledad. A medida que yo continúe hablándoles de estas diferentes experiencias de la soledad, sin duda nos identificaremos con uno o más de esos momentos de soledad. Vamos a comenzar con el primer grupo. Este primer grupo es el soltero solitario, la persona que no se ha casado y que está soltera, ¿verdad? Y yo voy a utilizar cosas que algunas personas han escrito para que podamos ver el mundo de la persona que tal vez es soltera, ¿verdad? De algunas personas. Y esto escucha cómo Anne Kimmel se expresó en una ocasión de soledad en víspera de Año Nuevo. Y esto fue lo que ella escribió. Dios,
Es la víspera de un año nuevo y me di un baño caliente, me maquillé, me puse loción, perfume y me puse mi camisa nueva larga y delicada. Pensé que todo eso que he hecho borraría la tristeza de estar sola en tan importante noche. Momento en el que me gustaría estar con alguien para ver un año nuevo llegar. Todo lo que he hecho no ha ayudado mucho. Traté de dormir esperando que pasaran las horas interminables, pero después de toda la tarde y 2 horas, esta noche estoy cansada de tanto dormir. Iba de una habitación a otra con ganas de llorar. Oh Dios, las paredes están tan silenciosas y no hay nadie alrededor para reír o cambiar de tema. Deseo un hombro de un amigo o una amiga para enterrar mi cabeza y dejar que mis lágrimas salgan libremente. Algunos dirán, mira muchacha, deja esa lloradera. Eso es como que una changuería tuya. Pero hay muchas personas que dirán, reconozco esos sentimientos. Hubo un tiempo en que yo podría haber escrito ese poema yo mismo. Buenas noches, Sonia, bienvenida. Los bares y los clubes de solteros es una indicación de cuán desesperados están muchas personas solteras por conquistar la soledad, conociendo a alguien con quien hablar. Los seres humanos no fueron creados por Dios para pasar sus vidas solos. En Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y con eso no me refiero al matrimonio y exclusivamente. Lo que quiero decir es que Dios nos creó para que nos conectemos y para compartir con otras personas. Amén. El grupo número 2 es el esposo solitario o la esposa solitaria. Es sorprendente que la institución que Dios creó para proporcionar el mayor sentido de compañía a menudo se convierte en el lugar de gran soledad. Sí, las personas casadas también pasan momentos de soledad. Dr. David Jeremiah compartió una historia de una mujer que le escribió una carta después que lo escuchó hablar de este tema, de la soledad en el matrimonio. Y esto fue lo que ella escribió. Hoy realmente has tocado un lugar que es sensible en mi corazón. Trato de no pensar en ello, la soledad en el matrimonio. Pero la verdad es que estoy sola. Mi esposo y yo somos cristianos. Vivimos relativamente bien, somos educados. Mi esposo es un buen hombre, trabaja duro y es un buen proveedor. No es abusivo y es un padre bastante bueno. Pero mis necesidades emocionales se satisfacen muy poco porque él trabaja todo el tiempo. Es el caso de dos personas que viven vidas paralelas, pero nunca se encuentran en lo absoluto. Trato de no pensar en ello, pero el dolor es profundo. Soy una persona muy solitaria. ¡Wow! Es triste que la relación que Dios ordenó para combatir la soledad se haya convertido para muchos en el lugar más solitario de la tierra. Buenas noches, Aileen. Dios te bendiga, sobrina, te amo. El grupo número 3 es el sobreviviente solitario. Cuando digo sobreviviente solitario, estoy hablando de las personas viudas, viudos, divorciados o divorciadas. Ese es el tercer grupo. Los viudos o las viudas solitarios experimentan un tipo de dolor que, según ellos han dicho, es tan inmenso que no hay nada en la vida que se pueda comparar con ese dolor. Buenas noches, Chini. Dios te bendiga, mami. Te amo. Por otro lado, el divorcio es otro tipo de soledad que quizás sea peor, ya que no hay finalidad. El divorcio deja una herida abierta que rara vez se cura por completo. No solo hay que lidiar con la soledad física y emocional, sino también con una sensación de rechazo. El grupo número 4 son las personas mayores solitarias. A menudo han perdido a su cónyuge, su esposo o su esposa.
Sus hijos se han mudado y luchan por encontrar un lugar en el que puedan sentirse significativos. Buscar y encontrar un propósito en los años de mayor edad puede ser un gran reto. El quinto grupo es el sufrido solitario. Esta es la persona que experimenta el dolor que nadie puede describir. El doctor David Jeremiah comparte una carta de un hombre que le escribió desde su cama de hospital. Y esto fue lo que el hombre le escribió. Buenas noches, Sobema. Buenas noches, prima Alma. Dios te bendiga, prima. Te amo. Y esto fue lo que el hombre escribió de la cama de su hospital. Él dijo: es cuando las luces se apagan y la habitación se sumerge repentinamente en la oscuridad cuando comienza la batalla mental. El tráfico del hospital continúa como una fiebre incontrolada afuera de mi puerta, pero dentro de mi habitación todo está muy tranquilo. Muchos sufren física o emocionalmente de maneras que no se pueden describir o curar al instante. Y es triste, ¿verdad? El grupo número 6 es el siervo solitario. Estoy hablando de personas como misioneros, estudiantes universitarios, personas que tienen que salir fuera de su casa. ¿Qué puedo decirle acerca de la persona que deja su cultura, su familia, y va al campo misionero o a una universidad dejando atrás todo? Se va a un lugar completamente diferente, comida diferente, lenguaje diferente, costumbres diferentes. Y aquí le he mencionado 6 grupos. Y yo sé que cada uno de nosotros podemos identificarnos con uno o más de estos grupos que le acabo de mencionar. No importa en el grupo que estemos, todos enfrentamos el gigante de la soledad. Todos. El liderazgo, las personas que son líderes en posiciones altas como gobernantes, presidentes, pastores, jefes, personas que tienen negocios, managers, supervisores, gente que tienen un liderazgo, que están guiando un pueblo, ¿verdad? Ellos pueden sentirse solos a pesar de su posición, ¿verdad? Moisés dijo en Números, vamos a tomarlo a él de ejemplo. Moisés dijo en Números 11:14, él dijo: yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Cualquiera que haya estado en esa posición de liderazgo sabe que se puede estar solo en la cima, aunque estén en esas posiciones, ¿verdad? Buenas noches, Sammy, Dios te bendiga, papi. Buenas noches, generación de íntimos, Naldo. Bienvenidos. Dios los bendiga. Aunque hay personas, cuando yo estaba estudiando esto, pensé en los artistas, personas que son tan famosos y que a pesar de que tienen multitudes de personas alrededor de ellos, ellos pueden sentirse tan solos, tan solos. Hace un par de semanas atrás escuché una canción de un cantante famosísimo que le dicen Calle 13 y no escucho su música, ¿verdad? Todo el tiempo, la música de él es una música que pues no es una música que yo escucho, ¿verdad? Pero me llamó la atención esta canción y tocó mi corazón lo que él escribió, porque a pesar de su fama, era un muchacho que se sentía solo, ese gigante de la soledad lo podíamos ver, ¿verdad? Dios lo bendiga y oramos por él, porque Dios lo ama. Y también nosotros tenemos que enseñarle el amor de Cristo. Amén. Cuando leemos las historias en la Biblia de personas que eran, wow, que Dios las usó grandemente, ellos también experimentaron la soledad. Cuando leemos sus historias podemos relacionarnos con ellos y aprender de cómo ellos lidiaron con esos momentos de soledad.
Le voy a hablar un poquitito ahora sobre los ejemplos de la soledad en la Biblia. El salmista que escribió el Salmo 102, creo que no fue David, porque según busqué, este salmo no tiene autor, está unknown, que no es conocido, ¿verdad? Creo yo que es David, porque él escribió el Salmo 101 y el Salmo 103. Pero vamos a leer lo que dice el salmista en el Salmo 102, versículo 3, 6 y 7. Y esto fue lo que escribió. Dice: pues mis días se desvanecen como el humo, los huesos me arden como brasas. Parezco una lechuza del desierto. Soy como un búho entre las ruinas. No logro conciliar el sueño. Parezco ave solitaria sobre el tejado. Puedo sentir el dolor de este salmista mientras describe sus sentimientos. Cuando leo sobre la soledad de este salmista, me consuela y aprendo que él sobrevivió y confió en Dios en medio de eso. Vamos a hablar ahora sobre el profeta Jeremías. Para él la soledad del desierto habría sido mejor que la soledad que sentía entre su propia gente. En otras palabras, a veces podemos tener muchas personas alrededor de nosotros y sentirnos solos, ¿verdad? Y en Jeremías 9:2 podemos ver esto. Y esto es lo que dice: ojalá tuviera yo en el desierto una posada junto al camino. Abandonaría a mi pueblo y me alejaría de ellos, porque todos ellos son adúlteros, son una banda de traidores. ¡Wow! ¡Qué palabras! Ahora vamos a hablar del apóstol Pablo. ¡Wow! El apóstol Pablo toca mi corazón, porque este hombre escribió 3/4 del Nuevo Testamento. Y él experimentó la soledad. Y estoy hablándole y mencionándole a cada una de estas personas. Y hay muchos más en la Biblia, pero son tantos que no puedo hablar de todos ellos. O escogí 2 o 3 para hablar de ellos, ¿verdad? Que si no, estamos aquí hasta mañana. Pero miran lo que pasó con el apóstol Pablo. Al final de su última carta, él estaba preso, él estaba en aislamiento, y no un aislamiento del coronavirus como estábamos nosotros ahora. Él estaba preso, ¿verdad? En una cárcel en Roma. Y él escribió esto antes de morir a Timoteo. Y toca mi corazón. Buenas noches, Nancy. Dios te bendiga. Bienvenida. Qué gusto verte por aquí. Y esto fue lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo antes de morir en una cárcel en Roma. Buenas noches, Pastora Pilar. Dios te bendiga. Bienvenida. Qué lindo verte por aquí. Y esto fue lo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Haz todo lo posible. Y esto lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 16. Esto fue lo que él escribió. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Efeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Los pergaminos eran, como decir, las libretas o the notepad que utilizamos nosotros hoy. En ese tiempo eran como pedazos de piel donde ellos escribían, ¿verdad? Buenas noches, Sarita, Dios te bendiga. Bienvenida, mami. Buenas noches, Marta Ochoa. Evelyn Maldonado, buenas noches, bienvenida. Los pergaminos eran estas pieles donde escribían ellos, ¿verdad? Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo: tráeme, como decir nosotros hoy en este lenguaje de acá, tráeme la libreta también que tengo que escribir.
En el versículo 14 él continúa diciendo: Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Y esto lo encontramos en 2 de Timoteo 4, 9 al 16. ¡Wow! Esto es increíble. Este es el apóstol Pablo antes de él morir, completamente solo, completamente solo. Puedes sentir esto, yo lo puedo sentir. Me da tristeza, ¿verdad?, cuando leo esto. Aquí está el apóstol Pablo, solo a final de su vida. Uno pensará que esto no puede pasar después de todo lo que él hizo por la iglesia, pero pasó. Cuando la soledad te arrastre como una ola, recuerda que tú no has sido la única persona que ha estado sola. No es un pecado estar solo, no es un pecado estar solo. Dios nos ha dado las formas para escapar de la soledad. Y mira lo que Pablo termina diciendo en el versículo 17. Él dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje. El Señor estuvo a mi lado. Dios nunca nos va a abandonar. Él siempre va a estar a nuestro lado. ¡Wow! Es poderoso. Nosotros nunca vamos a estar solos porque Dios siempre estará con nosotros. Amén. Y ahora les voy a hablar de el escape de la soledad. ¿Cómo podemos cuidarnos del poder de la soledad? Primero, número 1, tenemos que reconocer la realidad de nuestra soledad. La gente se ha hecho experta en negar la realidad de la vida. Inclusive muchos cristianos no hablan del tema para que la gente no piense que ellos son débiles espiritualmente. Por lo tanto, ellos citan Hebreos 13:5, donde Cristo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Teológicamente es cierto que Cristo siempre está con nosotros, pero nuestra práctica no siempre coincide con nuestra posición. Es más honesto, transparente y real decir simplemente sí, estoy solo en este momento de mi vida, que negar la realidad de nuestra situación. Los seres humanos experimentan soledad a veces y no hay que tener vergüenza en admitir esa realidad. En otras palabras, está bien que no estés bien. Escúchenme, está bien que no estés bien, eso es normal. Lo importante es que no nos quedemos ahí. Amén. La segunda es que tenemos que aceptar la provisión de Dios para nuestra soledad. Solo Él puede llenar el vacío en nuestro corazón. Hay un vacío fundamental en cada ser humano que solo puede llenarse con la presencia de Dios. Es interesante que la única vez que Jesucristo clamó en soledad, escúchame, sí, Jesucristo clamó en soledad. Yo sé que tal vez eso suena, ¿cómo va a ser? Sí, Él clamó en soledad en un día como el de ayer, Viernes Santo. Él clamó en soledad, ¿verdad? Y ¿qué Él dijo? ¿Qué dijo Cristo? Es interesante que la única vez que Jesucristo clamó en soledad fue desde la cruz, cuando el Padre lo abandonó y le permitió morir como un sacrificio por el mundo. Puedes encontrar esa historia en Mateo 27, versículo 46. Y también puedes relacionar el Salmo 22 con ese capítulo 27. Porque a pesar de que ese salmo lo escribió David, eran las palabras de Cristo en la cruz. Cuando yo leo el Salmo 22,
me da como más detalle de los pensamientos que Jesús tuvo en ese momento, ¿verdad? Cuando él dijo, Padre, Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué él lo hizo? ¿Qué pasó? Cristo llevó esa soledad en la cruz para que hoy nosotros no estuviéramos solos. Escúchame otra vez, lo voy a repetir. Cristo llevó esa soledad en la cruz para que hoy nosotros no estuviéramos solos. A través de ese sacrificio Jesús restableció lo que se había perdido. Él nos conectó al Padre. Amén. Gloria al nombre de Jesús por eso. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz, Jesús. Gracias, Señor. El número 3 es que permitas que la palabra de Dios llene tu corazón y tu mente. La palabra de Dios es la absoluta verdad. La presencia del Espíritu de Dios y la presencia de su palabra son el antídoto para la soledad. Dios ha hablado claro y si lees su palabra escucharás su voz. Amén. Salmo 27:10 dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Y el número 4 es que actives tu red de amistades. ¿Ok? Activa tu red de amistades. Amistades buenas, amistades que te vayan que te edifiquen. Amén. Te voy a decir algo que tal vez suene fuerte, pero es muy cierto. Vivir en soledad es una decisión que nosotros tomamos. Vivir en soledad es una decisión que nosotros tomamos. Es algo que nosotros escogemos. El cuerpo de Cristo existe, la iglesia, para animarnos y fortalecernos mutuamente. No somos perfectos, pero como hermanos y a través de la palabra del Señor nos edificamos y nos animamos mutuamente. Pero si no nos negamos a involucrarnos, es difícil que eso suceda. Cada persona debe asumir la responsabilidad de su propia salud emocional y espiritual, incluyendo no quedarse en la soledad. Amén. Y con esto termino. Una de las mejores cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas es darnos una temporada de soledad para prepararnos para las cosas que Él tiene para nosotros. Utilicemos el tiempo de soledad para acercarnos más a Él y pedirle que nos dirija en todas las áreas de nuestras vidas. En ese tiempo de aislamiento nos quejamos. Necesitamos ese aislamiento para que Dios pueda comenzar a trabajar en nuestras vidas para recablearnos. Yo no sé si eso es una palabra, eso para mí es como un disparate, pero es rewiring. Tú sabes, los cablecitos en la cabeza de nosotros para que Él comience a conectarlo donde deben de estar conectados. Eso es lo que yo quiero decir. Para renovar nuestras mentes, remodelarnos, renovarnos, revivirnos, restaurarnos y traer la redención a las cosas rotas en nuestra vida. Por eso a veces necesitamos esos tiempos de estar solos con el Señor. Amén. Muchos de nosotros tenemos miedo de estar solos, pero la soledad, si la usamos bien, escúchame, la soledad, si la usamos bien, nos hará letales. En otras palabras, nada nos desanimará. Si utilizas ese tiempo para acercarte más a Dios a través de su palabra, Dios te equipará para derribar cualquier gigante que se levante en tu contra, incluyendo el gigante de la soledad. Con Cristo somos más que vencedores. Amén. Yo le llamo a ese tiempo separación para la preparación. Separación para la preparación. Amén. Acuérdense de esto. Separación. Estamos separados porque Dios nos está preparando para lo que Él nos va a dar, para lo que viene. Recibe este tiempo de esa manera y lo verás de un punto diferente. Amén. Gracias, eso es todo. Gracias por acompañarnos en esta noche.
Es un honor para mí compartir con todos ustedes una palabra de Dios con el propósito de animarlos en estos tiempos que Dios nos está separando para prepararnos. Amén. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 14:16, cuando Él dijo: el Padre nos ha enviado un consolador, el Espíritu Santo, para que nos acompañe siempre. Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar rapidito para terminar. Gracias a todos por acompañarnos. Hola Julio, Dios te bendiga. Gracias Helio, te amamos, Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por la vida. Gracias por tu Hijo Jesús y por tu Espíritu Santo, mi Dios. Danos un corazón de agradecimiento, Señor. Sé el centro de nuestras vidas, porque solo tú puedes llenar el vacío de nuestros corazones. Cual sea la experiencia de soledad en la que nos encontremos en estos momentos, Señor, ponemos nuestra confianza en ti. Señor, enséñanos lo que necesitamos aprender. Abrimos nuestros corazones para que dirijas nuestras vidas. Gracias, Padre, porque sé que tú siempre estás con nosotros. Bendícenos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tienen alguna pregunta referente a este tema que acabamos de hablar, o si necesitas que oremos contigo, puedes dejar tu comentario aquí o escribirnos por inbox. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye bye.